El pecado, dijimos que el pecado de Adán fue la incredulidad. Él no le quiso creer a Dios. Él prefirió creerle al diablo. Y eso hasta el día de hoy, con esas dos voces, nosotros tenemos que aprender a reconocer, aprender a entender cuál es la voz de Dios, cuáles son las palabras de Dios para nuestras vidas, y su palabra está escrita en la Biblia. Aprender las promesas que Dios tiene para nosotros, aprender lo que Dios nos habla y poder discernir entre estas dos voces, poder discernir entre la voz de Dios y la voz del diablo, porque esto que el diablo hizo con Adán y Eva en el huerto del Edén continúa haciendo hasta el día de hoy. Incluso hoy escuchamos tres voces. Escuchamos la voz de Dios por medio de su palabra. Cuando conocemos su palabra, podemos escuchar la voz de Dios, podemos saber qué Él quiere de nosotros, hacia dónde nos quiere llevar, cuál es la dirección para nuestras vidas. Escuchamos la voz del diablo. ¿Y qué es lo que el diablo habla? Todo lo contrario a la voz de Dios. Lo mismo que Satanás hizo en el huerto del Edén, plantando duda, incredulidad en el corazón del hombre y de la mujer, diciendo, ¿esto acaso Dios les dijo? Es porque Él no quiere que ustedes coman de ese fruto porque van a ser como dioses. Lo mismo hoy, Satanás continúa hablando en contra de lo que Dios dice, en contra de su palabra. Satanás continúa hablando al ser humano diciendo, Dios es malo, Dios no te ama, Dios no te escucha. Esta desgracia en tu vida es porque Dios te está castigando, y Dios no castiga con desgracia así a sus hijos. Esto es mentira. La voluntad de Dios no es la desgracia para sus hijos. La voluntad de Dios es que sus hijos podamos caminar en sus diseños, en su voluntad. Y hasta el día de hoy nosotros tenemos que cuidar, porque ese pecado, esa tentación, donde Satanás nos quiere hacer dudar de Dios, no creer en Dios, si eso damos lugar en nuestras vidas, entonces allí va a dar a luz, va a nacer la desobediencia. Y al desobedecer, dice que le abre la puerta a la muerte. Y fue lo que pasó en el huerto del Edén. Se rompió el diseño original, se rompió el diseño de Dios, se rompió. O sea que Dios diseñó lo bueno, lo perfecto. Dios diseñó, plasmó aquí todas sus ideas, todos sus pensamientos, toda su voluntad para el hombre. Lo bueno, lo perfecto, la salud, la bendición, la prosperidad, es todo. Pero cuando entró la incredulidad a la palabra de Dios, cuando hubo rebelión, entró incredulidad, entró la desobediencia. Y al desobedecer, ¿qué hizo? ¿Qué pasó? Entró la muerte. Y el diseño de Dios, que Dios tenía preparado, se rompió. Y eso fue lo que pasó. Entonces, ¿qué Dios hizo? ¿Qué hizo Elohim? ¿Qué hizo la Trinidad? Porque sabemos y creemos en un Dios trino, en un Dios único, perfecto, pero en tres personas que tienen su voluntad propia, que tienen su individualidad y su función, pero perfectos en acuerdo, perfectos en un mismo pensar, en un mismo sentir, un acuerdo perfecto, tan perfecto, que hoy con esta naturaleza caída nos es difícil entender esa unidad, esa perfección, porque nosotros
aun cuando tenemos afinidad espiritual, ya sea con nuestros cónyuges, con las personas que tenemos ese mismo espíritu, podemos tener una afinidad, un acuerdo, pero esa perfección solamente es posible con Dios y en Dios. Ellos hicieron un plan, la Trinidad hizo un plan de salvación para recuperar ese diseño, para recuperar lo que el hombre perdió. ¿Qué el hombre perdió? Dijimos su comunión con Dios, perdió la gloria de Dios. Por eso en Romanos 3, 23 al 24 dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Toda la humanidad pecó. Cayó Adán, cayó el hombre colectivo, el hombre genérico colectivo, todos caímos con él. Porque dentro de él estaba la semilla, la simiente, donde todos íbamos a venir de Adán. Así Dios quiso. Así Dios quiso. Por eso hasta el día de hoy, mis queridos, dentro de nosotros, dentro de vos y dentro de mí, hay una colectividad. Continúa habiendo. Dentro de nosotros hay personas que van a venir, pero van a venir a la salvación, van a venir a la luz, van a venir a Cristo, van a venir a la vida. Dentro de nosotros continúa habiendo esa colectividad, porque Dios nos hizo individuales, pero nos hizo colectivos. Y cuando Satanás se levanta contra nuestras vidas, cuando Satanás se levanta contra tu vida, contra mi vida, contra nuestros hijos, contra nuestra descendencia, contra nuestro linaje, Satanás no solo quiere destruirnos a vos y a mí, no solo quiere paralizarnos, no solo quiere engañarnos, no solo quiere que la muerte entre por medio de la tentación, de la incredulidad a la palabra de Dios, a Dios. Satanás quiere matar lo que hay dentro de nosotros y se va a volver en una colectividad de personas que van a venir a los pies de Jesús, a la luz, a la verdad de su palabra, a la verdad de que hay un Dios real, que hay un Dios que existe, un Dios vivo, un Dios que habla. Así como yo te puedo estar hablando, así Dios habla, que se relaciona. Esa es la voluntad de Satanás. Continuar rompiendo los diseños que Dios tiene para tu vida, para mi vida. Rompiendo los diseños que Dios tiene para nuestros hijos. Rompiendo los diseños que Dios tiene para todos aquellos que pueden venir de nosotros como personas colectivas que somos. Ese continúa siendo el plan diabólico. ¿Y qué hace? Planea luego destruirnos, desgraciar nuestras vidas, y encima después de hacer un bururú, un sarambí, viene a nuestro oído y dice: Dios no te ama, Dios te dejó, Dios te abandonó, por culpa de Dios estás en esta situación. Y eso nosotros tenemos que entender, que los diseños de Dios, los planes de Dios son de bien, son de paz. Él tiene diseñado, lo que Él tiene diseñado en los cielos para vos y para mí, está allí. Y tiene que venir sobre nuestras vidas, tiene que venir sobre nuestra familia. Se tiene que cumplir el diseño que Dios tiene para nosotros. Y para eso y por eso hubo el plan perfecto de Dios, donde Jesús, donde el Hijo, donde la palabra, el verbo, todavía Él no se llamaba Jesús. El verbo, la palabra, el Hijo tenía que venir con ese nombre de Jesús, con ese nombre de Emmanuel, porque los nombres le dan la característica de lo que la persona es, de lo que la persona va a hacer. Emmanuel, Dios con nosotros, Dios en medio de nosotros, Dios en medio de su pueblo, Dios con su pueblo, manifestándose, mostrándose. Y va a venir el segundo Adán. En Romanos 5, 12 dice así, 12 y 17 al 19.
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, ¿por qué le nombra al hombre y no a la mujer? Porque el pecado se transmite por el esperma del hombre, no por el óvulo. Dice, por un hombre, y por el pecado entró la muerte. Acá dice en Romanos, entró el pecado y por el pecado entró la muerte. Cuando entra el pecado, entra la muerte, entra la desgracia, entra lo malo. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron, todos los seres humanos, todos, sin excepción, caímos, pecamos, nacimos ya esclavos, como ayer les dije. Por eso el apóstol Pablo dijo, hago lo que no quiero, porque nacimos esclavos. La voluntad libre albedrío perfecto tuvieron Adán y Eva. Cuando nacimos nosotros ya nacimos esclavos. La única forma de liberarnos es ir a Jesús. Es ir a Jesús y reconocer que somos esclavos y decirle, Señor, yo vivo en esclavitud. Estoy esclavo, estoy esclava. No sé cómo liberarme, no puedo liberarme, pero necesito. Esto me ata, este pecado en mi vida me ata. Este vicio me ata, esta actitud, esto en mi vida me ata y no puedo liberarme, porque esa es la realidad en el mundo, mis queridos. Todos, nadie podíamos liberarnos y hacíamos el mal que no queríamos. ¿Acaso no es así, aún estando en ignorancia de la palabra? ¿Acaso cuando pecamos, como tenemos la conciencia, acaso no nos sentíamos mal? ¿Acaso no nos sentíamos acusados? ¿Acaso no nos sentíamos mal por lo que practicábamos, por lo que hacíamos? Porque todo ser humano tiene la conciencia dada por Dios, pero no podíamos salir. Justificábamos, como no podíamos salir de nuestro pecado, justificábamos nuestro pecado. Justificábamos. Le queríamos encontrar la parte buena para justificar, para aplacar un poco ese peso en la conciencia. Pero el único que pudo y puede liberarnos siempre, Él es Jesús, el segundo Adán, que dijo que vino. ¿Por qué? Porque la muerte entró por el primer Adán. Todos pecamos. Y en el 17 dice, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. ¿Qué hizo la muerte? Reinó. Reinó la muerte. Él fue el rey. Y por medio de esa muerte entró toda la maldición para el hombre en la tierra. La creación está bajo esa maldición y necesita ser liberada. Mucho más dice, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, esta es la buena noticia, que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. A todos los hombres. Todos los hombres estuvimos bajo la condenación. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, todos, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Jesús, el diseño del segundo Adán, bajó del cielo. Jesús, el Cristo. Jesús, el Salvador. Jesús, el ungido, el Salvador.
El Verbo se hizo carne. Jesús fue enviado y Él vino voluntariamente como el segundo Adán. Tenía que empezar otra vez. Donde hubo el fracaso, allí tuvo que iniciarse. Y Jesús vino como el segundo Adán. Jesús vino, el Hijo de Dios. Como el primer Adán fracasó. El primer hijo que Dios creó y quiso tener para su familia fracasó. Vino el segundo Adán, el Hijo perfecto de Dios. Y Él vino a cumplir lo que Adán fracasó. ¿Para qué? Para restaurar el diseño original en nuestras vidas. ¿Para qué? Para hacer lo que Adán no hizo. Para ser obediente aquí en la tierra donde Adán fue desobediente. Para escuchar la palabra y la voz del Padre constantemente y obedecer. Era lo que Adán tenía que haber hecho. Jesús vino, se encarnó, Dios le escogió a María. Él entró por medio del Espíritu Santo, vino y le cubrió a María. Y Él entró en el vientre. El Espíritu Santo puso allí. Y Él, como Jesús, 100% hombre, Él era Jesús. Y 100% Dios, el Cristo. Y nació. Y se sujetó al tiempo, al espacio y creció para cumplir lo que Adán no cumplió. Y la comunión de Jesús con el Padre era íntima, era constante. Él escuchaba al Padre, le escuchaba al Padre, le escuchaba al Padre. Se apartaba por eso constantemente del barullo, de las palabras, de lo que Él vivía, de lo que Él hacía. Él tenía, Jesús, antes de empezar su ministerio, Él tenía su oficio. Él vivió como nosotros, haciendo las cosas rutinarias, esperando el tiempo de su manifestación. Escuchando al Padre, se apartaba, iba al monte, oraba, estaba con Dios, ayunaba, se iba para escuchar al Padre, para escuchar. Él necesitaba escuchar constantemente al Padre porque había una responsabilidad muy grande sobre Él, la responsabilidad muy grande. Toda la humanidad estaba en Él. Toda la humanidad, toda la creación, todo estaba en Él. Él tenía que cumplir. Él tenía que cumplir la voluntad del Padre. Pero, añadido a Jesús, Él tenía que enfrentar y ser probado en dolor. Adán no tuvo eso. Adán no pasó ningún sufrimiento. Adán no pasó nadie se levantó contra él, nadie la abandonó. Él no sufrió dolor emocional, físico, mental. Pero el segundo Adán, Jesús, ya estaba en un mundo caído, donde Satanás ya reinaba. Esa es la diferencia. En el Edén Satanás no reinaba. Él vino como una tentación. Pero aquí el segundo Adán no solo tenía que cumplir el plan de Dios, ir hasta la cruz sin pecar, obedeciendo a Dios, a todo lo que el Padre le hablaba, reconociendo la voz de Satanás. Recuérdense que Jesús fue llevado para ser tentado al monte 40 días, 40 noches, fue tentado por el diablo. Aparte de que el diablo hablaba por los judíos,
donde ponían en duda constantemente su identidad como hijo de Dios. Y Jesús tenía que escuchar a su Padre. Tenía que escuchar la palabra de su Padre. Tenía que escuchar la palabra de su Padre y obedecer. Por eso Él decía, yo no hablo mis palabras. Todo lo que yo hablo, escucho lo que el Padre me dice. Y eso es lo mismo. Nosotros hoy tenemos que escuchar constantemente la palabra de nuestro Padre. Hacer lo que Jesús hizo. Él es nuestro ejemplo. Constantemente. Solamente escuchando la palabra del Padre podemos, y teniendo comunión con esa palabra, podemos saber cuál es la voz del enemigo y rechazar aún la palabra de las personas que se levantan y hablan contra nuestra identidad, contra lo que Dios hizo en nosotros y lo que Dios tiene para nosotros y de lo que somos en Cristo, hijos de Dios. Y Jesús estaba ya en un mundo donde había un príncipe, Satanás. Él gobernaba porque el hombre le dio la autoridad al diablo. Y él hacía y deshacía libremente según su antojo, pero no tan libre. Siempre Dios, su mano estuvo allí, frenándole. ¿Saben por qué? Porque Dios es soberano, porque Dios es el creador de todo y de todos. Y si Satanás podía, él ya destruía todo. ¿Verdad que sí? Y si Satanás podía, él ya mataba a toda la humanidad. Y nos llevaba todo al infierno. Pero Dios no le permite, porque hay un plan que se está llevando a cabo. Y Jesús, el segundo Adán, vino a la tierra y él escuchó la palabra. Recuérdense, él era 100% humano. Él se sujetó a la humanidad y él creía al Padre y hacía lo que el Padre quería y enfrentó en obediencia el sufrimiento, las embestidas del enemigo. Y llegó a la cruz en santidad y allí nos llevó a todos nosotros. Él nos atrajo a Él, dice la palabra. Cuando Adán pecó, se desenchufó de la gloria de Dios y todos fuimos esparcidos. Cada uno viviendo su vida como se le antoja, en su pecado, en esclavitud. Pero Jesús, el segundo Adán, estaba en la tierra y estaba yendo a dirección a la cruz. No pecó y Él nos atrajo a Él. Y dice que Él nos llevó en Él a esa cruz. Él nos llevó. Y en su sacrificio en la cruz, todos morimos con Él. Él fue nuestro sustituto. Teníamos que morir nosotros, pero Él murió. Pero mientras Él estaba muriendo, vos y yo que creemos en Jesús, también morimos. También morimos en esa cruz. Jesús venció a la muerte con la muerte de cruz. También morimos, vos y yo, en esa cruz. ¿Morimos a qué? Morimos a la maldición. Morimos a la muerte eterna, ya tenemos vida eterna en Cristo. Morimos a las enfermedades, morimos a las maldiciones, morimos en Cristo, morimos al pecado. Ahora ya el pecado no se enseñorea de nosotros. Cuando Jesús murió, pagó el precio en la cruz por nuestro rescate. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Su sangre derramada de su cuerpo, Él entregó como ofrenda, como sacrificio. Y nosotros que estábamos esclavos, Él nos compró. Así como antes se le compraba a los esclavos
por monedas de plata. Se le compraba al esclavo y Él nos compró y nos quitó del dominio de Satanás y nos trajo a su reino. Eso es lo que Jesús hizo. Entonces hoy tenemos que entender que en Cristo está nuestra liberación. Nuestra libertad está en Él. Hay áreas, hay cosas que en nuestras vidas no podemos vencer. Hay cosas que parecen más fuertes que nosotros. Hay solamente un camino. Hay solamente una cosa que hacer. Ir a Jesús. Ir a Jesús en fe. Con fe. Ir a Jesús, no hay otra cosa para nuestras vidas, sino ir a Jesús, mirar esa obra que Él hizo en la cruz, mirar la cruz. Cuando decimos mirar la cruz, no es que voy a mirar una cruz así y decir, porque Jesús ya no está allí crucificado, Él ya resucitó, pero cuando miramos la cruz, miramos su obra, miramos su sacrificio, miramos que Él pagó el precio. El segundo Adán vino a romper, a destruir y a deshacer las obras del diablo. ¿Qué significa eso? Que Satanás también tenía y tiene sus planes. Que Satanás también se sentó con su demonio y empezó a hacer los planes, los decretos en contra nuestra. Y hay demonios que acompañan a la humanidad y empiezan a anotar todos nuestros pecados, todas nuestras faltas, el acta que nos era contrario y todos los diseños que Él tenía programado para nuestra destrucción. ¿Y qué dice la palabra? Jesús vino a deshacer las obras, los diseños del diablo. Jesús vino a deshacer, a romper, a echar por tierra, a destruir, a arrancar, a derribar los diseños malignos. Aleluya. Eso es lo que el segundo Adán, Jesús, el Hijo de Dios, vino a hacer. Y necesitamos ponerle fe a esta verdad. Porque Satanás nos va a hablar y el querer engañar siempre. Y va a empezar a hablarnos constantemente contra la verdad de Dios. Pero tenemos que resistir. Tenés que resistirle. Por eso dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y Él va a huir. Aquí en la tierra, mis queridos, no tenemos otra cosa, sino resistir, sino resistir a Dios. No tenemos otra cosa. Resistir al diablo, No hay otra cosa. Resistimos al pecado, resistimos al diablo, resistimos a lo que Satanás nos habla, resistimos con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces quiero orar en esta mañana. Quiero orar y quiero orar por esta revelación, por esta verdad. Jesús venció en la cruz. El segundo Adán vino a destruir los diseños malignos. Él vino a deshacer las obras del diablo. Él vino a destruir. Y nosotros tenemos que resistir en esa verdad. Y tenemos que traer y creer a lo que Dios dice. Si Jesús dijo que somos libres, somos libres. Somos libres. Mañana vamos a hablar de nosotros como hijos de Dios. Vamos a continuar esta parte. Y quiero hoy orar. Si tenés algo específico que querés poner acá, podés poner. ¿Querés orar por algo específico? Yo voy a poner hoy en oración a mi sobrino nieto Lael, el hijo de mi sobrina, bebé de 2-3 meses, y se va a operar mañana del corazón, y quiero poner su vida delante de Dios. Y si querés poner vos
una palabra, querés poner un pedido o si no, presentarla a Dios y vamos a orar por eso. Que los diseños de Dios puedan venir sobre nuestras vidas y que todo diseño maligno sea destruido en el nombre de Jesús. Padre, hoy en tu presencia te damos gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque estás aquí. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu poder. Gracias, Jesús, por la obra que hiciste en la cruz. Gracias, Jesús, porque allí pagaste todo. Gracias porque ahí destruiste los diseños malignos. Gracias porque en esa cruz, Señor, fue clavado el acta que nos era contrario. Toda maldición, todo proyecto maligno, todo proyecto diabólico contra nuestras vidas, nuestra casa, nuestros hijos, todo lo que Satanás planeó. Hoy, en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, esa verdad que fue destruido, que ya fue destruido, que ya fue destruido en el nombre de Jesús. Hoy nos apropiamos de esa verdad. Ya fue deshecho las obras del diablo, ya fueron destruidos, ya fueron clavados en la cruz. El acta que no era contrario ya fue clavado en esa cruz. Gracias te damos, Señor, por esa verdad, por ese milagro, por ese poder. Hoy hay ángeles alrededor nuestro. Hoy hay ángeles en este lugar. Hoy hay ángeles de fuego alrededor tuyo. Hay ángeles de fuego alrededor de tu casa. Hoy el Señor está enviando ángeles. Está enviando con estos decretos, con esta verdad. Porque los ángeles se mueven por la verdad de la palabra de Dios. Y hoy hay poder en esta palabra. Hoy yo siento ese poder en la palabra que destruye las obras del diablo contra nuestras vidas, que destruye toda obra demoníaca, toda obra que vino a atar, que vino a llevar en cautiverio. Hoy se destruye esas obras, esas ataduras. En el nombre de Jesús se rompe tus ataduras. En el nombre de Jesús. Hoy hay poder en esta palabra. Hoy hay poder y no hay resistencia maligna que pueda resistir a la palabra de Dios. Hoy envío la palabra de poder. Hoy envío sobre tu vida. Hoy envío sobre tu causa. Hoy envío en el nombre de Jesús ángeles de fuego. Son enviados en este momento ángeles de fuego, ángeles ministradores. En el nombre de Jesús están yendo para cumplir esos diseños del cielo, esa verdad del cielo. El Señor trae hoy sobre tu vida. Sos libre en el nombre de Jesús. Sos libre en el nombre de Jesús. Sos libre en el nombre de Jesús. Sos libre de tu azote, sos libre de toda enfermedad. Seas libre, seas sanado. Recibí el poder del Espíritu sobre tu cuerpito. Hoy te ministro vida. Hoy Jesús te ministra vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si hay alguien enfermo, postrado, atrapado en ese diseño de enfermedad, hoy sos libre. En el nombre de Jesús envía esa palabra de liberación, de libertad. En el nombre de Jesús. Jesús rompió y se llevó toda enfermedad sobre él y por sus llagas fuimos curados. Hay libertad, hay salud, hay liberación en el nombre de Jesús. Y hoy, Padre, traemos los diseños del cielo. Somos benditos. Somos libres, somos sanados, somos prosperados. Nuestra alma prospera, nuestras vidas prosperan en tus manos. En el nombre de Jesús, toda maldición que vino de manera generacional por nuestros antepasados, hoy por la obra de Jesucristo, hoy por la sangre de Jesús, se rompen en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Dale gracias a Dios. Dale gracias por ese poder. Dale gracias por esa victoria. Dale gracias por esa obra. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Bendito es nuestro Dios. Bendito es nuestro Dios. Hoy recibí esa unción del cielo que viene sobre tu vida. Hoy se derrama ese aceite sobre tu cabeza. Hoy se derrama ese aceite. Hoy se derrama esa unción sobre tu vida que te fortalece, que te levanta, que te anima. Hay diseños de bien
de victoria. Se abre ese tiempo en tu vida. Se abre ese tiempo del cumplimiento de los diseños. Se abre ese tiempo nuevo en Cristo Jesús y se cierra el tiempo de derrota, se cierra el tiempo de fracaso, se cierra el tiempo de temor, se cierra el tiempo de cautividad, se cierra ese tiempo antiguo pasado en el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús, y se abre un tiempo de gloria, de libertad, de libertad, de libertad en Cristo Jesús. Jesús, el segundo Adán, compró nuestra libertad, compró tu libertad. Ya no sos esclavo, ni soy esclava. Somos libres, hijos libres. Es lo que somos, hijos libres. En el nombre de Jesús, hoy te bendigo. Que todo te vaya bien este día y que seas fortalecido por el poder del Espíritu. Mañana nos encontramos, si Dios permite, y continuamos destruyendo los diseños malignos y trayendo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Chao.